Y lo prometido, continuamos en Fuera de Control. Vamos a hablar un poco vamos a jugar en realidad a ser legisladores, pero esto obviamente en el marco de una campaña electoral que va a finalizar el 27 de octubre, cuando se vote, se elija legisladores nacionales, provinciales y aparte de concejales municipales. Pero un poco vamos a adentrarnos, o que ustedes se adentren en este tema de votar o de ver cuál propuesta prefieren, cuál elegirían, cuál avalarían. Para hablar de esto estoy en compañía de Martín Cislican, que bueno, tiene una creación, en realidad han creado algo muy interesante, ¿no, Martín? ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Contame, ¿vos pertenecés a alguna ONG, a un grupo en principio? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Congreso Interactivo, que existe hace 4 años. Ajá. Estamos trabajando en eso y finalmente este año fue que hicimos un producto, digamos, que se hizo bastante popular. Sí. En las elecciones En las PASO, digamos, en las primarias. tuvimos unas 250.000 visitas, que es bastante, en este juego que se llama Elegí Legi. Sí, una de ellas fui yo. Bien. Me pareció muy interesante. Bueno, gracias. Contame de qué se trata este juego, pero que en realidad tiene un trasfondo que es serio, que tiene que ver con no sé, ser legisladores o identificarnos con aquellos cómo votan y de qué manera, ¿no? Exacto. El trabajo más grande que tuvimos que hacer fue el de extraer las votaciones nominales. Nosotros tenemos una base de datos donde están todas las votaciones de todos los legisladores de 2003 a 2013. Importantísimo, sí. Bien. Esto está público en el sitio del Congreso de la Nación, Claro. pero está publicado en un formato, que es el PDF, que es muy difícil de transformar en otras cosas. Exactamente. Ese trabajo lo hizo un politólogo que se llama Andy Tou, que es empleado del Senado, y que gracias a él fue que pudimos hacer esta iniciativa. Después lo que hicimos fue, junto con una ONG que se llama Directorio Legislativo, seleccionar 32 proyectos de ley, que eran los supuestamente más importantes de estos últimos tiempos, los que nos pareció que la gente podía llegar a conocer. Y entonces el juego lo que te propone es que vos votes estos 32 proyectos como si fueras un legislador. Podés votar como afirmativo, que apoyás el proyecto, como negativo, negativo. Como ausente, que es una estrategia que muchos tienen para no dar quórum en una votación. Podés abstenerte de votar, o tenemos una opción más que es no sé. Claro. Como usuario, uno muchas veces no conoce un proyecto de ley y decide no votar ese. Claro. Finalmente, después de votar los 32, lo que aparece es un listado de todos los diputados solamente, en el que están ordenados de acuerdo a cuán parecido a tus votaciones salieron. Con lo cual, vos podés saber cuáles son los diputados que actualmente están ejerciendo que son parecidos a vos. Claro. Sí, lo interesante de esto, que yo lo hice también, es que, no en mi caso, pero por ahí hay alguien que dice, bueno, yo voto a los candidatos del PRO, del macrismo, por ejemplo. Cuando hace este juego, digamos, estos pasos que tienen que ver con que vos votes y a ver con quién coincidís, por ahí te da que coincidís con los candidatos, no sé, del kirchnerismo o con los candidatos de la coalición de Carrió, no sé. Entonces, ahí es donde está bueno saber si en realidad lo que estás apoyando es lo que vos votarías en el Congreso y sobre todo elecciones legislativas, ¿no? Porque ahí se eligen legisladores, no gestión de un gobierno, municipio, una provincia, sino quienes van a votar a favor o en contra de propuestas que tienen que ver con la vida de todos nosotros. Así es. Nosotros hemos tenido muy buena repercusión de este juego y en la mayoría de los casos la gente dice que se siente, digamos, representada por los resultados y en muchos casos también se sorprenden y hemos tenido también alguno que ha cuestionado digamos, la forma en la que nosotros calculamos con quiénes coincidís y con quién no, que la verdad es que, digamos, aunque en un momento es un poco incómodo, nosotros estamos encantados de recibir ese tipo de cuestionamientos para poder mejorarlo. Claro. De hecho, tenemos muchos planes para mejorar este... Ajá. Contame, la gente que por ahí se está enterando de que esto existe y demás, si quiere decir, bueno, a ver, yo querría participar de esto, ¿cómo tiene que hacer? Si quieren hacer el juego para ver con quién coinciden, tienen que entrar a www.elegilegi,
Elegí Legi. Sí. Legi de legislador. Elegilegi.org. .org, exacto. Bien, y ahí podés probar este sistema. Ahí está en pantalla incluso la dirección donde podés ingresar y ver en realidad con quién coincidís, cómo votarías tales proyectos, los más importantes en el último tiempo, y con qué lista te sale de legisladores, de partidos y demás que coincidís finalmente. Pero vos decías que esto es parte de un proyecto mucho mayor. Exactamente. Congreso Interactivo es un proyecto que ha tenido otra iniciativa que ha dado fruto este año, que le pusimos Década Votada, que es una visualización de todas las actas de votación de 2003 a 2013. Esto es útil más que nada para analistas políticos, para personas que están digamos, muy metidas. Claro. El Elegilegi, aunque tiene algunos problemas de comprensión de los textos de la ley, que a veces son difíciles, Sí, obvio. está más orientado al ciudadano común. Y el plan que tenemos a continuación, además de seguir mejorando estas dos aplicaciones, es de hacer algo para las personas que, teniendo un problema, deciden que el camino es ir hacia cambiar una ley, Claro. y que entiendan cómo es todo el proceso que tienen que hacer para poder llegar a eso. Ah, bien, interesante. O sea que Nos encantaría poder hacer eso. La etapa, el proyecto que vos me decías, me explicabas recién, tiene que ver con cómo se ha votado en estos 10 años. Exacto. Cómo han votado los distintos legisladores, que muchas veces, digamos, surge algún archivo o alguna situación donde dice, bueno, pero este legislador está en contra de, pero sin embargo, hace 5 años nada más votó a favor. Y bueno, esas contradicciones que seguramente habrá muchas en esa exposición que ustedes hacen, ¿no? Exacto, sirve específicamente para encontrar ese tipo de cosas, cuando, por ejemplo, un legislador votó alineado con su bloque o cuando votó diferente de su bloque, o cuando se hicieron alianzas entre diferentes bloques. Claro. Y justamente esto, para ver cómo había votado hace 5 años a una ley parecida Claro. a esta y descubrirlo. ¿Y ahí dónde se puede encontrar esa información? O dónde Bien, ingresar? eso es otra página web que es www.decadavotada.com.ar. Ajá, decadavotada.com.ar. Ahí ves cómo han votado los legisladores de hoy, que quizás en diciembre dejan de serlo, pero saber cómo han votado los legisladores de hoy en temas similares hace 2, 3, 5 años, si mantuvieron o no coherencia, que es muchas veces lo que se critica, ¿no? Y el otro proyecto del que El vos otro decías, proyecto está aún en pañales, digamos, o no, digamos, estas cosas que estamos haciendo sirven a ese fin. Hay una página web que es la de la organización de esto, que se llama Congreso Interactivo, congresointeractivo.org. Bien. Y ahora, ¿qué te lleva, qué los lleva a hacer esto, digamos? ¿Cuál es qué los mueve? Bueno, nosotros originalmente cuando empezamos a trabajar en esto, teníamos un grupo en el que nos dedicamos a aprender diseño. Era un grupo de estudio e inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos que tener un proyecto para aplicar lo que estábamos aprendiendo. Y por esa época fueron unas elecciones legislativas en 2009. Sí. Y bueno, yo llevé esta propuesta al grupo, hubo una votación entre todos y salió que íbamos a trabajar sobre este tema. Y durante los primeros años de la iniciativa, el esfuerzo, digamos, el entusiasmo vino por parte de aprender diseño e ir aplicando. Claro. Cuando terminó ese espacio que se llamaba Taller de Diseño Interactivo, lo que nos quedó, digamos, era esto de mejorar la democracia. Claro. Ayudar a la gente a comprender a sus representantes, ayudar a la gente a comprender cuáles son sus capacidades, cuáles son las herramientas que tiene a su disposición y crear nuevas herramientas para... Nosotros, por ejemplo, hicimos entrevistas con personas que habían logrado, desde un problema personal, un cambio legislativo. Claro. Y esos procesos normalmente toman varios años. Lógico. Hay que hablar con medios de comunicación, organizarse, muchas veces crear una fundación o buscar apoyo de una fundación, luego hacer lobby, ir a hablar con los legisladores, y se pierde mucho tiempo en, por ejemplo, hablar con gente que finalmente no te apoya. Exacto. Entonces, estas herramientas que nosotros estamos haciendo sirven para descubrir a quién es más factible acercarse porque es probable que te apoye y a quién no. Claro. Nos falta todavía crear como todo este mapa de cómo son todos los pasos. Claro. Eso sería lo que queremos hacer a continuación. Es interesante porque en ese aspecto ustedes vienen a cumplir con un déficit que existe actualmente y que tiene que ver con que los legisladores, muchos legisladores, ya sea municipales, provinciales o nacionales, que
conceptualmente son los representantes del pueblo, no hablan con la gente. Es decir, no hay un diálogo permanente con la gente, hay excepciones o demás, pero sistemáticamente no hay un diálogo con la gente. Vos fíjate que en las campañas, las actividades políticas, o de campaña en realidad de muchos partidos, es ir y hablar con los vecinos. Esa en realidad debe ser una tarea cotidiana, ir y hablar con la gente. Si vos hablas con la gente, vos escuchás o empezás a ver para dónde vienen los reclamos, no los macro, inseguridad, inflación y demás, sino los pequeños reclamos que después se transforman en grandes reclamos. Y ustedes vienen de alguna forma a suplir esa situación y está bueno que así sea. Así es, hay muchas iniciativas de lo que se llama gobierno abierto, gobierno electrónico, tanto desde lugares oficiales, desde el Estado, como desde la ciudadanía. Es algo que está empezando a ocurrir ahora, digamos, esta capacidad de comunicarnos digitalmente con el Estado, y creemos que es muy eficiente y que sirve en muchos casos, y por eso se está abriendo todo este espacio. Claro. La verdad es que aún hay mucha gente que no usa Internet o que lo usa pero no tiene el conocimiento suficiente para hacer este tipo de cosas en Internet. Claro. Es por eso que creo yo que hay que hacer toda una parte pedagógica y de difusión Claro. que falta todavía hacer, y que por más esfuerzo que hagamos, también hay gente a la que con esto no se va a llegar. Lógicamente, sí. Pero bueno, hay otras formas de participación que son tradicionales, digamos. Nosotros estamos apostando por esto de los nuevos medios. Sí, además, a ver, que haya habido 250.000 personas que hayan participado de alguna forma o de otra de este juego. Uno dice juego, pero en realidad es algo más serio que un juego. Bueno, es un buen comienzo. Así que está bueno y ya te digo, hay un vacío que están supliendo ustedes y es interesante a partir de esta inquietud que tiene que ver con mejorar la democracia y que la democracia no sea solo aquel día de votación donde tenés que ir y votar a gente que muchas veces no conoces, en una lista completa donde conoces a uno, dos o tres, pero no conoces al resto. Está bueno democratizar, digamos, realmente el sistema que, bueno, todavía no lo ha podido hacer, ya sea adrede o no, digamos, no lo ha hecho por lo menos hasta ahora. Nosotros hablamos con gente de varias ONGs y hay muchos que vienen impulsando este tema de la transparencia hace muchos años. Nosotros nos sumamos y de hecho aprovechamos los beneficios de que haya gente que hace tiempo que está impulsando esto. Claro. Estos PDFs que nosotros tomamos hace unos años no existían. Claro. Eso fue gracias a que otra gente consiguió que eso existiera. Exactamente. Tanto desde adentro del Congreso como desde afuera. Entonces, digamos, nosotros estamos agradecidos a toda la gente que trabajó antes que nosotros. Lógico, pero como ustedes lo implementaron, se puede avanzar y mucho en esta democratización, ir utilizando, cada uno que vaya aportando y bueno, en algún momento quizás esto sea mucho más, más transparente en todo sentido. Martín, gracias por estar aquí en Fuera de Control y espero que sigan avanzando en estos proyectos porque aportan a todos y es muy importante. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. No, por favor.